El tema de la elección está en manos de las autoridades. Yo no creo que uno deba perder tiempo discutiendo ese tema, porque eso no depende de nosotros, depende de las autoridades. Si las autoridades se comportan adecuadamente, serán fiscalizadas por la población. Yo creo que ha sido una elección que definitivamente tiene una serie de irregularidades lamentables y que nos llevan, por supuesto, a sentirnos mal como peruanos. Ahora bien, eso no quiere decir que nos olvidemos de los problemas principales de nuestro país. Y los problemas principales tienen que ver con el tema de la salud, prioritariamente, y la educación. No se puede tener pues a los niños con anemia infantil, no se les puede tener sin conectividad, que no puedan estudiar, y por supuesto la salud. Yo creo que hay que rescatar que el gobierno del presidente Sagasti está vacunando rápidamente y eso está muy bien. Creo que hay que ocuparse también de la reactivación económica. Se dice pues que vamos a crecer 10% este año. Sí, muy bien, pero la recuperación del empleo va a tomar más tiempo y la recuperación del empleo adecuado, porque lo que está sucediendo es que estamos teniendo empleo que no es necesariamente de la misma calidad que teníamos antes. Si este año creciéramos 10%, vamos a estar definitivamente como a comienzos del 2020. Vamos a haber perdido 2 años. Ciertamente, bueno, obviamente hemos tenido una contracción de más de 11%, crecer 10% es más o menos estar en comparación con lo que terminábamos el año 2019 y comenzábamos el 2020, ¿no? Sí. ¿No? Y la proyección de crecimiento puede ser alentadora en la medida que se hagan las cosas adecuadas, pero aparentemente los mensajes que se están dando son contradictorios. Si finalmente, vamos a poner escenario A y escenario B, pero el escenario A proclamara el Jurado Nacional de Elecciones al señor Castillo, sus mensajes en los últimos días han sido en algunos momentos atemperados, y hablando de la posibilidad de mantener algunas autoridades que son cruciales, pero en otros momentos hablando inmediatamente de poner a agenda una asamblea constituyente. ¿Esto qué significaría para el Perú en esta circunstancia? Yo creo que los mensajes del señor Castillo han sido erráticos, inclusive en la campaña de primera y segunda vuelta. Un día decía una cosa, otro día decía otra cosa. Ahora tenemos al señor Castillo diciendo cuestiones como la nueva Constitución, que genera inestabilidad, y tenemos al señor Franque que quiere dar algún tipo de tranquilidad. Yo no sé si da mucha tranquilidad. ¿Le da a usted tranquilidad el señor Franque? La verdad es que yo preferiría otras personas, porque conocemos de la tendencia del señor Franque. Pero no vamos a esperar eventualmente un escenario de un eventual gobierno de Castillo, alguien que tenga una visión ideológica distinta a la que ha planteado, digamos, en primera y segunda vuelta. Pero eso no me hace pues tener la absoluta confianza. Y eso hay que tomarlo en consideración. Un punto adicional, además de la reactivación económica, es la gobernabilidad del Perú. Yo le decía, la salud, la educación, la recuperación económica y el empleo, y la gobernabilidad. Fíjese, Mónica, el Perú del 2005 al 2010 creció 40%. Del 2010 al 2015 crecimos 25%. Y del 2015 al 2020 crecimos cero. Eso es pues la tormenta perfecta para estas elecciones que hemos tenido. Lamentablemente tenemos que enfocarnos en los problemas prioritarios. Y yo creo que el problema prioritario acá es rescatar a la economía peruana, para que haya muchos más puestos de trabajo, si es que queremos generar el bienestar para la población. Evidentemente la pandemia nos ha puesto en una situación terrible al país entero y al mundo entero, pero lo cierto es que los últimos 5 años, también la gobernabilidad ha estado en una circunstancia muy difícil, básicamente por acción del fujimorismo. Vamos a hablar con claridad. Bueno, ha habido una inestabilidad política absoluta. Esto de la interpretación fáctica para cerrar el Congreso, o este tema que se habla siempre de la vacancia presidencial por incapacidad permanente, moral permanente. La verdad es que yo creo que esos temas, por ejemplo, deben de ser
vistos para modificar la constitución política del Perú. Yo creo que las modificaciones que, digamos, usted plantearía estarían vinculadas a ese tipo de reforma. Yo pensaría que ese es el tipo de cosas que podemos modificar en la Constitución y que está contemplado dentro del marco de la Constitución que se pueden ir modificando. Si es que hay otras cosas que se quieran modificar, también hay los mecanismos. ¿Por qué tenemos que perder el tiempo en una constituyente? Yo creo que las prioridades están mal planteadas y eso es lo que nosotros tenemos que... Ahora, lo que sí tenemos elegido ya y proclamado y con credenciales es el Congreso. Y el Congreso va a tener un papel fundamental en relación a al próximo quinquenio, más allá de quién sea proclamado presidente o no, ¿no? Es que no hay otra manera que con el diálogo. 11 bancadas, no me equivoco, porque son 10 en teoría, pero la de Perú Libre está compuesta por la gente de Cerrón y por la gente de Castillo. Y yo creo que al final... Pero ellos dicen que todavía están muy juntos. Son 2 bancadas. Bueno, en fin, 10 bancadas que tienen que dialogar. El mensaje de las elecciones del año 2020 es, señores, pónganse a dialogar, pónganse de acuerdo y saquemos adelante el país. Eso es lo que está el 21, digamos, está diciendo la población, lo que está diciéndole, bueno, ustedes en primera vuelta entre los dos no tuvieron ni 25%. O sea, estamos hablando del 75% de gente buscaba en algún caso un cambio, ¿no? Y en otro caso buscaba mantener un establishment. Pero al final lo que quería era salir de una situación que nos había tenido complicados durante los últimos años, ¿no? Yo por eso insisto, los últimos 5 años con la inestabilidad política y con la pandemia nos ha llevado a una situación muy crítica. Los hogares del Perú están sufriendo enormemente por esa crisis. Necesitamos enfrentar esos problemas. Usted ha sido presidente de la CONFIEP. En algún momento había una crítica a la CONFIEP, no ha sido en ese periodo, pero como que no ha tenido una expresión de parte en la circunstancia en la que estamos viviendo de una manera contundente. ¿Qué piensa usted, digamos? Es muy difícil para los gremios empresariales pronunciarse en la mitad de unas elecciones. Yo creo que lo democrático era mantener cierta cautela, cierta calma, y eso es lo que han hecho en la CONFIEP. Yo soy expresidente de la CONFIEP, no participo en el directorio de la CONFIEP, por lo tanto yo no puedo sino hacer un análisis de lo que he visto. Y a mi modo de ver fue una posición cauta que era lo democrático. ¿Usted qué piensa respecto a lo que anunció en un primer momento el señor Castillo respecto al Banco Central de Reserva y a Julio Velarde específicamente? Porque lo que también se señala es, Julio Velarde es una garantía extraordinaria, ¿no? Ha dicho que eventualmente cuando lo proclamen podría conversar con él, no sé si se va a quedar o no, pero el tema del directorio del Banco Central de Reserva y la independencia del mismo tiene el mismo valor que la presencia del señor Velarde. No cabe la menor duda, el directorio del Banco Central está compuesto, si no estoy equivocado, por 7 miembros. Sí. 7 miembros. 4 puestos por el Ejecutivo, incluyendo al presidente. Pero si una vez que le piden al señor Velarde que se quede, le imponen directores que no coinciden con el pensamiento del señor Julio Velarde y que el Congreso de la República, que está tan atomizado, nombra directores que no son del nivel, pues no va a servir nada. Y entonces yo pensaría que si es que hablan del señor Julio Velarde, por quien tengo el mayor de los respetos, como deberíamos de tener todos los peruanos, pues deberíamos de pedirle que quién sabe haya un apoyo a que él designe a las 6 personas que pueden pertenecer a este directorio, lo cual es altamente improbable y por lo tanto va a ser pues muy difícil. Yo creo que el señor Julio Velarde tendrá que poner condiciones para quedarse en el Banco Central. Él no va a quedarse pues como un títere, ¿no? Ahora, él ha dicho inicialmente que está cansado y que evidentemente está viendo la circunstancia que está viviendo el país. Y lo que me imagino que su respuesta, es decir, de no señalar el no quedarse, es para darle un mensaje a las variables económicas, porque el dólar está básicamente con hipertensión, ¿no? Subió muchísimo, luego bajó un poquito y ahora hay una situación como de tensa espera. En términos amplios,
de lo planteado en los escenarios de que eventualmente Castillo sea el presidente de la República, habla de cambio de tributación minera, ¿no? Un rubro que usted conoce bastante bien, quisiera saber su opinión. Ha hecho alusiones, no ha puesto detalles sobre una eventual segunda reforma agraria, ¿no? Y evidentemente el caballito es Asamblea Constituyente. Todo eso en el Perú, según su punto de vista, respondiendo a la necesidad del cambio que la gente está pidiendo en nuestro país. No se olvide de las estatizaciones o nacionalizaciones, no se olvide de haber dicho que no se va a permitir la importación de productos. Esos son mensajes que son inadecuados en un mundo globalizado. En el caso de la minería y en el caso de todas las actividades económicas, lo que nosotros tenemos que tener como objetivo es la competitividad del Perú. ¿Cómo hacemos para atraer más inversión y que el Perú pueda progresar y poner en valor la producción minera? ¿Qué sentido tiene irse contra las empresas que están operando? Y no estoy hablando por mis propios intereses solamente. ¿Qué sentido tiene irse contra las empresas que están operando cuando tenemos 60.000 millones de dólares en proyectos mineros que están por desarrollarse? Lo lógico es poner en valor esos recursos. Sí, pero y sí generar puestos de trabajo en zonas que tanto lo necesitan. Pero sí podrían sentarse a conversar porque eventualmente, de repente, efectivamente hay una discusión que se puede aterrizar respecto a una mayor necesidad de tributos de un rubro que genera tanta riqueza al país. Por supuesto, el tema tributario es un tema de competitividad del país. Hay que entenderlo de esa manera. Comparémonos con otros países mineros del mundo. Australia, Chile, Canadá, esos países tienen el mismo nivel de tributación que tiene el Perú. Además, hay un aspecto que también es fundamental. Si los precios de los metales suben, el aumento... Como es el caso hoy con el cobre, ¿no? Por eso, los impuestos, el 30% de algo que vale más, paga más impuestos. O sea, el tema es discutible y depende, una vez más, de las autoridades. No depende de las empresas mineras. Así que los que trabajamos en el Perú tendremos que respetar las normas que se den. Y en realidad, digamos, el comportamiento empresarial en el país, más allá de que se haya generado toda una simbología alrededor de los grandes empresarios, el 80% de la actividad económica está sustentada con el empresario micro, pequeño y mediano, ¿no? Porque los grandes empresarios son la minoría. Yo hice mi tesis en Inglaterra ya hace algunos años y el 98% en número de empresas en todos los países del mundo, Estados Unidos o Perú, está conformado por micro y pequeñas empresas. Y por lo tanto, cuando se habla en contra de la empresa privada, se está hablando en contra de esa gente también. Por supuesto que las grandes empresas seguramente tienen un mayor impacto en la economía, pero hay que entender que la economía tiene que funcionar para que el Estado también pueda captar más impuestos. Eso es lo que hay que entender. Pero también lo que hay que entender en esta votación, Roque, es que evidentemente ha habido un desarrollo en la costa del Perú, pero hay una desigualdad gigantesca y estructural, no cabe la menor duda, en el resto del país. O sea, hay una realidad que nos ha explotado en la cara. El centralismo nos agobia, el centralismo. No hay derecho que se viva de espaldas a la sierra, a las zonas rurales de nuestro país. Es evidente que eso hay que enfrentarlo. ¿Y cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? Generando actividad económica en esas zonas. La industria minera es una industria esencialmente descentralizadora. ¿Quién genera puestos de trabajo a 4.000 metros de altura, donde el diablo perdió el poncho? La verdad es que yo promovería minería si es que quiero descentralizar mi país. Y por supuesto, la descentralización ha sido muy mal hecha. Javier Pulgar Vidal promovía las 6 regiones transversales del Perú, pero no, en el Perú hicimos una descentralización, un departamento, una región. Claro, porque en el fondo es una nunca quisieron asociarse las macro regiones y poner, digamos, dividir el país por una asociación económica natural. Eso es lo que ocurrió en la época de Toledo. Fue básicamente, esto empezó durante la época de Alan García, pero en la época de Toledo se ejecutó esto y al final terminaron 24 regiones como 24 departamentos. Esos son los temas fundamentales que se deberían de estar discutiendo acá.
nuestros políticos, nuestros líderes, nuestros candidatos, deberían de estar discutiendo cómo hacemos más eficiente nuestro Estado. Y para eso necesitaríamos macroregiones y no quedarnos solamente de un departamento, una región. Esas discusiones, Roque, se dan en este momento porque estamos en una situación de esta naturaleza. Pero hemos pasado de una indiferencia en los últimos 20 o 30 años vinculadas precisamente, primero, a los problemas que en las regiones cada uno ha hecho lo que ha querido. Hay problemas en los gobiernos regionales, pero tampoco ha habido un acompañamiento natural en gestión para poder motivar el crecimiento de estas regiones. Bueno, quién sabe, tú no lo vivirás, pero nosotros en minería sí lo vivimos. El abandono que tenemos en las provincias es terrible. 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 Claro. Y eso sí, hay que reconocerlo para poder solucionarlo. Evidentemente, eso necesitamos enfrentarlo. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no discutiendo pues una nueva constitución. Pero esa es una posibilidad y una realidad. Ahora, digamos, el señor Castillo en varios momentos ha dicho que lo va a hacer dentro del cauce constitucional. El único cauce constitucional que hay es el artículo 206, que pasa necesariamente por un Congreso como el que hay en este momento, ese Congreso fragmentado del cual hemos hablado inicialmente. Pero algo tenemos que hacer para enfrentar la posibilidad de viabilizar el país, porque de lo contrario, si nos quedamos en los extremos, bueno, no hay forma. Pero decir pues que no hay los mecanismos para modificar la actual Constitución no es cierto. No, porque la Constitución existe. Actual ha sido modificada 25 veces desde 1993. Yo creo que los canales democráticos son los que se deberían de utilizar para hacer las modificaciones que quieran plantear, pero que requerirán de un diálogo y de un consenso fundamental en el Congreso de la República. Han querido hacer comparaciones con lo que está pasando en Chile, Roque. Y eso también, evidentemente, probablemente podemos reflexionar sobre lo mismo. Ahí ha empezado ya una convención constituyente, ha habido una elección y ha ganado en el centro los independientes, y a los lados está la izquierda y la derecha, y van a hacer una nueva constitución. En Chile, un país que nos lleva algo en desarrollo, ¿no? Y probablemente podamos competir más o menos en términos económicos, si es que no cambian las cosas, pero ¿puede haber esa comparación? Bueno, las elecciones nos han dado un mensaje. El Perú está dividido y por lo tanto quien gane por 50 más no sé qué porcentaje de votos tendrá que escuchar al del costado también, porque el Perú no está al 100% de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Eso es lo democrático. ¿Cuál debe ser la actitud? No, ya no hablo específicamente individualmente de personas, de un ejecutivo, de un legislativo, pero también de el empresariado nacional. O sea, ¿cómo lograr, después de una campaña con estas características, después de un año y medio en una circunstancia de pandemia, después que nos hemos desnudado de una manera, digamos, terrible y nos hemos encontrado con un país que probablemente ni siquiera reconocíamos? O sea, ¿cómo lograr empezar de nuevo, no? Un hombre como Ramiro Prialé decía: entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Y los adversarios políticos pueden y deben dialogar para llegar a consensos. La única manera va a ser con el diálogo, con los consensos. No hay otra manera. Acá nadie va a poder imponer su posición. Y yo creo que en eso las posiciones radicales van a tener que ser dejadas de extrema derecha y de extrema izquierda. Las posiciones radicales tendrán que ser puestas de lado. Así es. ¿Teme que efectivamente un sistema comunista se puede instalar en nuestro país? Yo creo que el pueblo peruano no es comunista. Yo creo que el pueblo peruano es emprendedor. Creo que el pueblo peruano no ha votado por esa alternativa. Creo que ha votado por fastidio. Creo que ha votado por frustración. Creo que ha votado por este deterioro económico que hemos tenido en los últimos 5 años. Y ha sido un voto reactivo. Ha sido la tormenta perfecta. Hay que analizar por qué hemos terminado con esta polarización. En términos sociales, que es lo principal, además de la educación y la salud, que, digamos, también de lo cual se ha discutido y se ha hablado hasta en porcentajes presupuestales, cosa que
podía no necesariamente ser muy realista, pero de verdad nos hemos dado cuenta que estábamos en la calle, en ambos sistemas, es decir, en la educación frente a una pandemia donde la conectividad no llega a muchos lugares del país, y en el caso de la salud hemos visto pues que han muerto casi 200.000 compatriotas. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema cuando el 95% de los servicios de salud los da el Estado? ¿Dónde está el problema? ¿En el sector privado o en el sector público? Y entonces tenemos que analizar qué podemos hacer bien en nuestro gobierno. A eso se tienen que abocar nuestras autoridades. ¿Pero por qué el Estado gestiona tan mal? O sea, ¿dónde está el problema de fondo para poderlo entender? Bueno, es evidente. Porque plata ha tenido, ¿no? Bueno, yo no sé si ha tenido plata o si es que lamentablemente el servicio público, el servidor público no tiene una carrera para poder ir avanzando. Creo que Alan García cometió un gravísimo error al poner topes salariales al sector público. Yo creo que la gran empresa del Perú, que es el sector público, Perú Sociedad Anónima, me gusta a mí decirle, pues debería tener el mejor talento, pero ha sido incapaz de atraer al mejor talento. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar. Creo que la era digital nos da una oportunidad para transparentar los procesos, para que no haya corrupción, como lamentablemente hemos tenido en los últimos años. Cuando usted escucha el eslogan "no más pobres en un país rico", claro, hemos escuchado antes a grandes historiadores hablar de que el Perú está sentado en un banco, es un mendigo sentado en un banco de oro, pero... Que no lo dijo Raimondi. No lo dijo Raimondi, pero es una frase que se utiliza muchísimo, que tienen, digamos, los mismos efectos. Hoy se ha usado como un eslogan, digamos, de campaña, pero ¿qué tan ricos somos o... en realidad no somos un país rico? O sea, ¿qué somos como peruanos? En este momento somos un país que tiene recursos, que tiene talento, pero que hay que ponerlo a trabajar y ponerlo en valor. Eso es lo que tenemos. Nada sacamos. Mucha gente cree pues que las minas se descubren e inmediatamente comienzan a producir. Las minas, los yacimientos se descubren, las minas se construyen. Si no, no se entendería un Quellaveco que va a invertir 5.500 millones de dólares para ponerlo en producción. Tenemos que poner en valor nuestros recursos, cuidando el medio ambiente, respetando, por supuesto, a las comunidades donde trabajamos. Pero usted sabe que los mayores conflictos están precisamente vinculados a donde están los principales proyectos mineros, ¿no? Eso es una generalización que yo creo que hay que analizarla. Es que hay conflictos en todas partes del Perú. Yo creo que hay conflictos en el agro, pero por lo menos, claro, el agro muy fuerte. ¿No es verdad? Sí. Hemos tenido. Así es. Hemos tenido problemas con algunas cuencas hidrográficas que no tenían nada que ver con minería, que seguramente la falta de presencia del Estado en todas esas zonas hace que la empresa minera al final tenga que confrontar con las comunidades, pues eso hay que achacárselo precisamente al Estado, que tiene que tener más presencia en nuestro país y que, por supuesto, las autoridades regionales trabajen adecuadamente, sin corrupción. Muchos de los problemas que hemos tenido dentro de las regiones ha sido la ineficiencia y la corrupción. Si no nos juntamos, no somos viables. Tenemos que dialogar, no hay otra manera, no hay otra manera. Y, por supuesto, quienes no estamos ni en un lado ni en el otro, pues estamos mirando este espectáculo que es tremendo. 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 En eso absolutamente coincido. Muchas gracias, Roque, como siempre. Muchas gracias, Mónica. Muy gentil. Gracias. Roque Benavides estuvo con nosotros y nosotros vamos a hablar del calendario político.